siento por ti, hermano mío, se abate mi alma infeliz entre espinos, cuán dulce fue tu amistad, la verdad te voy a extrañar, ligero eras aún más que las águilas, como han caído los valientes, como las armas en la guerra, caídos mas no destruidos, derribados mas no vencidos. En Cristo, que en su venida estaremos reunidos y volverás a reír, brillará tu genio infantil, y cuando suene el clarín, volverás a vivir como han caído los valientes, como las armas en la guerra, caídos mas no destruidos, derribados mas no vencidos. Oh, como han caído los valientes, aguardarán el día durmiente, la orden final que los desciende, aquel que vive por los siglos. La del que vive por los siglos. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Hoy el agua que estuvo golpeando a Bogotá empieza a mostrar cuáles son los valientes de Adulam. Le decía a unos hermanos que estaban afuera, el agua siempre corre un poquito por muchas circunstancias, ¿verdad? Pero aquí están los valientes de Adulam. Si no saben qué es Adulam, busquen en la Biblia. Ahí les dejo esa tarea. Y quiénes fueron los valientes de Adulam. Es el título que tengo de un sermón. Hace mucho tiempo no lo predico, pero es la experiencia de dos personajes. No les voy a decir más porque entonces les digo todo, ¿verdad? Pero ya ahora al entrar a la iglesia lo dije, y hay un hermano que me dijo que era. Así que me doy cuenta que ustedes estudian la Biblia. Ya estamos jueves, hermanos. Todo lo bueno se acaba muy rápido, ¿verdad? He estado muy contento, hermanos, de estar con ustedes esta semana. La verdad he sentido mucha alegría en mi corazón. Me he sentido
muy bien tratado. He sentido el aprecio y el cariño de la iglesia, así que me voy muy contento. Me voy muy contento, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Antiguo Testamento, vamos ahora a buscar en el libro del Éxodo. Y libro del Éxodo en el capítulo 8. Y vamos a leer allí el versículo 8 en adelante. Éxodo capítulo 8, versículo 8 en adelante. Dice la escritura de esta forma: Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Orad a Jehová para que quite la rana de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Y él dijo: Mañana. Y Moisés respondió: Se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti, de tus casas y de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no escuchó como Jehová lo había dicho. Les cuento, mis hermanos queridos, que la experiencia de este hombre, Faraón, es una experiencia que se repite muchas veces. No solamente fue la experiencia de este hombre que todos nosotros podremos criticarlo. Yo no sé cuántos de ustedes han dicho alguna vez o han pensado: qué hombre tan duro, ¿verdad? Porque viendo todo lo que Dios trajo sobre Israel, viendo todas las cosas y el poder de Dios, endureció su corazón. Pero es bastante interesante también notar cómo Faraón, en tan solo la segunda plaga que Dios había traído sobre Egipto, trató de ceder y trató de negociar con Dios. O sea que en algún momento Faraón reconoció la grandeza del Dios de Moisés y del Dios de Israel. Dios tenía un propósito, hermanos, con las plagas. Como todas las cosas de Dios, Dios siempre tiene un propósito, y Él tenía un propósito al traer las plagas. Y no era el plan de Dios, hermanos, afectar a un pueblo, a una nación como fueron los egipcios. El plan de Dios era claro. Dios quería que el pueblo egipcio reconociera que el único Dios que hay sobre la tierra era Él. Él quería que el faraón reconociera que no había Dios fuera del Dios de Israel, y que todos los dioses que habían en Egipto no eran dioses y que no tenían ningún poder. Dios quería que reconocieran al único que puede salvar, al único que puede dar vida, que le reconocieran como el Dios grande y poderoso sobre la tierra. Y el Señor, utilizando a Moisés, todos nosotros conocemos el marco de la historia y de la experiencia de Moisés, el hombre escogido por Dios para traer libertad al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto. Y el Señor llamó a Moisés, lo escogió, lo salvó, como todos ustedes saben, de morir en su niñez, y el Señor lo lleva a la casa del faraón de ese tiempo. Allí es educado Moisés, crece conociendo todos los asuntos relacionados al gobierno egipcio, y luego Moisés, confundido en la misión que el Señor le había dado, mató a un soldado egipcio, tuvo que ir al desierto, conocemos esa parte de la historia, y allá en el desierto se encuentra con el Dios viviente. Y entonces Dios le habla allá en el desierto a Moisés y le dice: tú me vas a ser instrumento. Yo estoy resumiendo porque ese no es el propósito, no queremos hablar de la experiencia en sí de Moisés. Y Moisés entonces, después de discutir un poco con el Señor,
finalmente acepta, y después de vivir 40 años siendo educado por Dios en el desierto, Moisés entonces regresa para cumplir la misión de Dios. Y se encuentra entonces con un hombre duro de corazón, con una nación que había básicamente humillado, menoscabado el nombre de Israel, del pueblo de Israel. Los había humillado, su valor, su estima propia estaba por el piso. Así que Dios tenía que levantar a este pueblo, tenía que levantar su confianza en Él. Dios tenía que hacer que el pueblo de Israel, que durante muchos años estuvo cautivo en Egipto, también reconociera que el Dios de ellos era un Dios poderoso, que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores, que sobre Él no había otro Dios. Pero Dios también tenía un propósito, hermanos, además de mostrar su grandeza ante Israel y mostrar su grandeza ante Egipto. Dios tenía un propósito. Dios quería salvar a los egipcios, y Dios quería también obrar en el corazón de Faraón, y Dios quería también salvar al Faraón. Ese era el plan de Dios. Y las plagas, una a una, era un llamado de misericordia y de amor de Dios para Egipto y para su Faraón. Así como Dios, hermanos, ha extendido esos llamados de misericordia, a veces Dios, en algunas experiencias nuestras, tuvo que utilizar algunas estrategias que fueron un poco fuertes para nosotros y que no entendemos por qué, ¿verdad? Pero finalmente el Señor, de una u otra forma, nos condujo y enderezó nuestros pies extraviados para acercarnos hacia Él y hacia su conocimiento. El Señor tuvo que tocar a veces fuerte, y yo no estoy diciendo que Dios traiga desgracia para llevarnos a Él. En algunos casos el Señor ha tomado unas medidas extremas, pero finalmente llamándonos. Y los llamados de Dios, hermanos, a entregarnos a Él o a apartarnos del pecado y vivir una vida consagrada, son constantes esos llamados de Dios. Pero la misericordia de Dios no permanecerá para siempre delante de nosotros. Y Dios nos llama, pero muchas veces nosotros, hermanos, nos acostumbramos a darle plazo a Dios. Y entonces Faraón es una muestra, y la experiencia de Faraón es una muestra de cómo Dios tiene misericordia para nosotros, y cómo extiende su gracia delante de nosotros, y cómo nosotros a veces, desconociendo ese amor de Dios y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, decidimos aplazar nuestra entrega a Dios, o decidimos avanzar en el pecado, o decimos más adelante yo voy a cambiar mi proceder. Miren ustedes cómo la Biblia relata lo que estaba pasando. Ya había pasado una plaga, y ahora el Señor manda nuevamente a Moisés y a Aarón, quien era su vocero, delante de Faraón, y ellos se acercan y se colocan delante de Faraón, y entonces habla Aarón a Faraón el mensaje de Dios, diciéndole que era necesario que dejara ir a su pueblo a adorar en el desierto, que dejara salir a su pueblo, que permitiera que su pueblo le reconociera y le adorara como el Dios viviente. Y Faraón le dice: no va a ser así, y no van a salir. ¿Quién es ese Dios? Porque Faraón era altivo. ¿Quién es ese Dios? Y entonces viene la sentencia: si no dejas al pueblo salir, de parte de Jehová van a venir ranas que van a acompañar a tu pueblo por todas partes, y habrán ranas por todas partes. Está bien, dijo Faraón, no le tengo temor a tu Dios. Y se fue Moisés. Y dice la Biblia entonces que vinieron ranas, y las aguas producían ranas, y salían ranas por todas partes. Y Faraón se preocupó un poquito, consultó con sus consejeros y sus espiritistas, y le dijeron: no te preocupes, Faraón, esos son artes de magia, nosotros también podemos hacer eso. Y entonces los hechiceros de Egipto también hicieron que la tierra produjera
ranas, y aparecieron ranas. Así que yo llego a una conclusión básica. Había en Egipto un problema de ranas, pero las ranas se clasificaban en dos tipos: las ranas que venían de parte de Dios, o las ranas de Dios, y las ranas del enemigo. Pero igual, del enemigo, o las que vinieron como castigo de Dios, eran ranas. Ahora, hermanos, imagínense ustedes esto. Yo de pronto yo no voy a exagerar en lo que voy a decir. No sé si ustedes o alguna dama de las que esté aquí le guste las ranas como mascota. Las ranas no son agradables. Si algún esposo o novio le da por regalarle una ranita a la novia, yo creo que le paga con piedras en la cabeza, ¿verdad? Las ranas no son tiernas. Algunos posiblemente aquí, como este servidor en su niñez y parte de su adolescencia, me gustaba mucho con los familiares, los primos o los muchachos del barrio. Nos íbamos hacia algunos sectores y allí habían ranas y lagartijas. Uno de los hobbies que teníamos de niños era coger ranas. Con la mano yo cogía las ranas y perseguíamos a veces a las muchachas de la cuadra con las ranas. Eso pagaban escondedero a peso. Tengo una prima, ella se llama Patricia, y ella le tiene mucho pavor a las ranas, y a veces los primos un poco maldadosos le mostraban ranas, y eso a ella le produce migraña. No sé si ya mi prima se ha curado de esta situación, pero le produce un dolor de cabeza terrible las ranas, y a mí me gustaba coger las ranas. Las cogía, no me daba miedo. Ahora yo no me atrevo a coger una rana. Pero si yo veo una rana en mi camino, hermanos, a mí no me preocupa, ¿verdad? Pero hay mujeres que ven una rana y se suben a la rama de cualquier árbol. Gritan, se asustan, ¿verdad? Pero quizá a ustedes no les cause mucho estrés ver una rana. Posiblemente no les cause estrés ver dos ranas, ¿verdad? Usted la ve, usted nada más corre y ya no la va a ver más, se quita, gritó, ya no la va a ver más. Posiblemente no le preocupe ver tres ranas, pero lo que sí le va a preocupar a usted es que usted esté durmiendo. Usted está durmiendo. Imagínese esto, usted está durmiendo, arropado de pie a cabeza, o no, sencillamente su cabeza está descubierta, y usted está dormido, pero empieza a sentir que muchas cosas golpean sobre su cuerpo, y usted entonces da media vuelta, y cuando se acuesta hacia el otro lado en su mejilla, usted siente como un tierno beso frío, ¿verdad? Y usted abre los ojos, prende la luz del cuarto y se da cuenta que toda su cama está llena de ranas, y que usted está tocando una rana con su cara, y que usted se baja de la cama y hay ranas, y usted ahora se va para... ¿Cómo? Eso no es... no es normal, eso pasó. Es que yo no estoy exagerando, eso pasó. La Biblia dice que había ranas por todas partes. Si ustedes leen los versículos anteriores a los que yo leí, se van a dar cuenta que las ranas estaban en la recámara, o sea, en el cuarto, estaban en la cocina, hasta en el horno. ¿Se imagina usted que se levante usted y bueno, las ranas con la escoba, no sé, con el recogedor, saca todas las ranas y ya pensó que ya no hay más ranas, y se va a la ducha y está llena de ranas? Se va a sentar en la taza del sanitario y ahí hay unas ranitas. ¿Se imagina usted? Y entonces sale para la cocina y hay ranas. En el mesón hay ranas. Las ranas eran por millones de hermanos. Abre la puerta del horno y hay unas cuantas ranas allí saludándolo, ¿no? Hola.
¿Se imaginan? Ranas. La Biblia dice que hasta en el horno habían ranas. Por las calles habían ranas. Yo cada que hablo de esto me empiezo como a erizar un poquito porque el episodio era horrible. Entonces se imaginan, hermanos, bueno, los varones somos como más resistentes, aunque yo una cuestión de esas de verdad me estresaría mucho ver cantidades de ranas. Ahora, las ranas que venían de Dios y de repeso por incrédulos mandaron ellos mismos más ranas. ¿Ah? Había muchas ranas. No era una, ni dos, ni tres, ni cinco, hermanos. Eran miles de ranas. Por las calles habían ranas. Las ranas, hermanos, invadían los cultivos, las ranas. Las ranas invadían los cultivos. Así que, hermanos, las ranas eran por miles. Las puertas tenían que tener bien cerradas para que no llegaran ranas, para que no entraran ranas. Así que la situación era estresante. Imaginen ustedes las pobres esposas, las mujeres de Egipto. La gritería, ¿verdad? Ya escuchaba gritar el esposo a la esposa, ya sé, vio unas ranas, ¿verdad? La situación era estresante. Ahora se imaginan los niños, cómo tendría que protegerse los cuartos para que no entraran las ranas, para que cuando usted llegara a la cunita o llegara una mujer a la cunita del niño no encontrara que estaba acompañado de ranas. La situación era terrible. Tanto entonces que el faraón se empezó como a preocupar, a angustiar, y yo me imagino, hermanos, la cantaleta de la mujer de faraón. Porque, hermanos, por más faraón que haya sido, tenía esposa. Y ustedes saben qué significa tener esposa, ¿verdad? ¿Por qué se ríen? Empezaron los consejeros. Y yo me imagino que todo salió de las esposas que se quejaban. Entonces fueron y le dijeron a Faraón: Faraón, por favor, mira, esto está insoportable, por favor, deja que ellos vayan y adoren a su Dios para que se vayan esas ranas. Habla con Moisés, haz algo porque esto está insoportable. Y Faraón también, hermanos, estaba ya estresado, así que finalmente, en tanto escuchar el lamento de la gente, el olor fétido, porque usted ve una rana y usted no huele nada, pero usted, tantas ranas, eso coge mal olor. Así que finalmente Faraón, que tenía el corazón duro, aflojó. Y fue rápido. Estaba Moisés, hermanos, allá en el campamento de los hebreos, cuando llegaron unos soldados egipcios a llamar a Moisés y a decirle: Faraón quiere hablar contigo. Y se va Moisés junto con Aarón y llegan y se presentan ante el Faraón, y Moisés entonces le dice: te escucho, Faraón, ¿qué me quiere decir? Y entonces el Faraón le dice: mira, Moisés, esto está insoportable, esto no lo resiste nadie, así que por favor, quiero pedirte algo. Ve y órale a tu Dios y dile a tu Dios que retire las ranas de mi casa. Lean la Biblia. Por eso cuando yo le estoy diciendo que había ranas en la casa, no le estoy mintiendo, hermanos. De mi casa, de la casa de mis siervos, y que no haya ni una rana más. No quiero ver una sola rana más. Yo me imagino, hermanos, la sonrisa de Moisés, ¿no? Wow, esto fue rápido. 2 plagas y ya solucionado el problema. Ya Faraón entendió que no hay Dios fuera de Jehová. Y entonces Moisés dijo: bueno, está bien. Faraón, vamos a orar. Le dice a Aarón: vámonos, Aarón. Y da media vuelta Moisés y empieza a caminar, y de pronto, no sé por qué, Moisés trae esta pregunta, hermano. Mira nuevamente a Faraón. Ya todo estaba listo. Ya estaba listo todo, pero ahora llega Moisés y le dice a Faraón, le hace la siguiente pregunta: dime, Faraón, ¿cuándo quieres tú que yo ore para que las ranas sean quitadas de tu medio, de tu casa, de la casa de tus siervos, de tu pueblo, y no haya más ranas?
Faraón pensando. Y le dice, ¿cuándo? Mañana. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Qué significa mañana, hermanos? ¿Ustedes han pensado qué significa ese mañana? Cuando él dice mañana, significa que tenía que pasar otra noche, ¿verdad? Para que haya un mañana tiene que pasar una noche. De ahí el título de este sermón. Otra noche con las ranas. ¿Qué decidió Faraón? ¿Pasar una noche más con las ranas? Esta pregunta puede ser sin sentido, hermanos, pero la voy a hacer y quiero que ustedes me respondan. Ustedes, si estuvieran en el lugar de Faraón, ¿cuándo hubieran dicho que orará? ¿Cuándo? ¡Ya! Yo no sé si es que Faraón se encariñó con alguna ranita por allí y quiso pasar otra nochecita más con las ranas. No entiendo, hermano, no me cabe en mi cabeza. Yo creo que a ninguno de nosotros nos cabe, pero si hay una respuesta, hermanos: la dureza del corazón. La dureza del corazón. Una noche más esperando para que Moisés orara significaba que sería una noche más con las ranas. Él le dijo, escuchen, mañana ora. O sea, si él dice ahora, Moisés en ese instante ora y todas las ranas, hermanos, empiezan a desaparecer. Pero no, él dijo mañana, así que Moisés oró al siguiente día y tuvieron que pasar otra noche. Ahora, una noche más de terror. Y es que era noche de terror, hermanos. Eso era peor que esa película de Freddy. Esa misma, ya ustedes saben, cuando estaba adolescente, niño, prácticamente vi esa película. Fue la única y la última película que yo vi de terror. Yo no me gustan las películas que miramos. Ahora son películas, hay unas películas cristianas muy lindas, hermanos, que dejan unos mensajes extraordinarios. Pero eso es una verdadera noche de terror, hermanos. Estar durmiendo pendiente de que no se te metan las ranas. Eso es terrorífico, hermanos. Todo el pueblo en agonía. Y decir una noche más es decidir pasar una noche más con las ranas. Ahora, muchos de nosotros no estamos lejos de la decisión de Faraón, ¿saben? Las ranas. La rana, de paso, era la mayoría de las plagas que vinieron sobre Egipto estaban en relación directa a los dioses que ellos adoraban, ¿no? Estaban en relación directa a los dioses que ellos adoraban. Y las ranas era una tipificación de un dios que tenían los egipcios, perdón. Ahora, las ranas tienen un significado, y esas ranas tienen una significación en relación al pecado y a la rebelión. Si ustedes notan, en el libro de Apocalipsis se habla de 3 espíritus inmundos a manera de rana. Esos 3 espíritus inmundos a manera de rana, los que estudian la profecía saben que representan el sistema de rebelión, de apostasía final y de rebelión contra el sistema de Dios. Y es símbolo de pecado, hermanos. Y es símbolo de rebelión. Es símbolo de obstinación en el pecado. Y es símbolo del pecado. Así que podemos decir que Faraón decidió seguir siendo rebelde. La palabra de Dios se cumplió, hermanos. Moisés oró, la palabra de Dios se cumplió. Las ranas se fueron y eran tantas que dice la Biblia que las acomodaron por montones. O sea, hicieron montones de ranas, tanto que la tierra olía mal. ¿Ustedes se imaginan eso? Olía mal. Ahora, mis queridos hermanos, muchos de nosotros, yo quiero hablar con mucho cariño para la iglesia y las visitas que están aquí.
muchos de nosotros, dije ahora, no estamos lejos de la misma actitud de Faraón. Porque este mundo, el mundo y el pecado, es como las ranas, o son como las ranas que rodean nuestra vida. El pecado es desagradable ante Dios. El pecado no agrada a Dios. Las cosas que nosotros hacemos que no agradan a Dios se convierten en pecado, son pecado. Todo lo que no agrada a Dios es pecado. Y hay muchas cosas que nosotros hacemos que no agradan a Dios y que sin embargo nosotros seguimos haciendo. O sea, seguimos viviendo en medio de la rana del pecado. Y la vida sin Cristo es vivir un mundo en pecado. La vida sin el Señor es vivir, hermanos, en la angustia, en la agonía del pecado. En la agonía del pecado. Y el Señor nos ha llamado y nos habla y nos dice, nos indica: hijo, yo quiero darte una vida más placentera. Tú estás viviendo una vida de angustia sin mí. Tú estás viviendo una vida de problemas. Tú estás viviendo una vida ciego, estás ciego. Tú no estás disfrutando de la verdadera vida. Tú crees que estás bailando, que estás bebiendo y crees que eso es la vida, como dicen muchos en este tiempo: comamos y bebamos que mañana moriremos. Y entonces piensas que ese tipo de vida, las modas, el dinero, las drogas, algunos, el baile, el licor, piensan que eso es vida. Y piensan que porque al bailar por allí gritan viva Colombia y sienten un espíritu de gozo, entonces piensan que eso es la vida. Pero Dios te dice: estás equivocado, yo tengo una mejor vida. Y créanme, la vida en Cristo Jesús es una mejor vida. Es una mejor vida. Y el Señor te presenta una opción. Mira, tú no te das cuenta, pero tu vida está inundada de un sistema de ranas, de pecado, que te va a llevar a la muerte. Yo te quiero dar una mejor vida. A nosotros nos dice, hermanos, ese pecado que tienes oculto. Hay muchos pecados ocultos, hermanos. Hay muchos pecados ocultos. Y en la iglesia posiblemente hay muchos pecados ocultos. Llevamos una vida a veces muy lejana de Dios, como predicaba el sábado. Poca oración. Y Dios nos vive llamando. Y nosotros, hermanos, estamos allí. Siempre que nosotros estamos separados de Dios, hermanos, estamos con el enemigo. O sea, estamos en el mundo de las ranas. Estamos en el mundo de las ranas. Y el Señor nos dice: mira, apártate de ese pecado. Y tú eres consciente que es un pecado. Y le dices al Señor: mañana. El Señor te está llamando a que le des tu corazón. El Señor te está diciendo: hijo, ya has vivido en este mundo. Ya has vivido en este mundo, has hecho muchas cosas. Y hay una vida más placentera. Y el Señor te dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y he conocido muchas personas que le dicen al Señor: mañana. Mañana. O sea, postergar. Y postergas. Cada vez que postergas una decisión, un llamado al Señor, y lo postergas y le dices: no, la próxima vez, tú estás decidiendo pasar una noche más, 2 noches más, 3 noches más con las ranas, o sea, con el enemigo. Porque quien no es con el Señor es contra él. O tú eres hijo de la luz, o eres hijo de las tinieblas. Eres hijo de Dios, o eres hijo del enemigo. El Señor lo dice claramente. La vida eterna está en Jesús, hermanos. Quien tiene el Hijo de Dios tiene la vida, dice la Escritura. ¿Dice eso la Escritura o no? Quien tiene el Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Si usted no tiene la vida, está en el mundo de las ranas. Y su vida está rodeada de tinieblas. Y usted puede decir: no, yo no siento eso, pero eso es. Usted no puede discutir con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clara. Hermanos, nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios si seguimos en un pecado y practicando un pecado. Nuestra juventud está siendo muy atacada. Nuestra juventud está siendo muy atacada, mis hermanos. Y tenemos jóvenes en nuestra iglesia que están andando en el filo de la perdición.
muchas cosas escondidas. Y usted escucha muchas veces ese llamado de Dios y dice, no, Señor, un poquito más. Voy a vivir esta experiencia un poquito más. Voy a vivir esta experiencia una semana más, 2 semanas más. Y tú decides eso y estás decidiendo pasar una noche más con las ranas. Cada vez que postergamos una decisión de cambio en nuestras vidas, cada vez que nosotros postergamos una decisión que el Señor espera una respuesta favorable, abandono al pecado, cambio de conductas o entregarle nuestra vida al Señor Jesús por medio del bautismo, cada vez que nosotros aplazamos y decimos más adelante, estamos decidiendo pasar una vida más con el enemigo, con las ranas, rodeado de tinieblas. Pero el Señor no quiere eso para nosotros. El Señor no quiere que nosotros vivamos rodeados de tinieblas, sino de la luz admirable que es en Cristo Jesús. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Y eso es lo que quiere el Señor para nuestras vidas. Mucha gente vive diciéndole al Señor mañana. ¿Y saben qué es el problema? ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros nos acostumbramos a decirle al Señor mañana, nuestro corazón se va volviendo insensible a la voz de Dios. Eso le pasó a Faraón. Miren, el Señor cumplió su palabra, pero Faraón, cuando vio que le habían dado reposo, dice la Biblia, endureció su corazón y no cumplió su palabra de dejar salir al pueblo. Cuando nosotros escuchamos el llamado de Dios y decimos al Señor mañana, no, es que la típica respuesta, no, yo cuando me bautice, yo quiero ser un excelente adventista. Es que cuando yo me bautice, pastor, yo voy a ser el mejor adventista. Y he conocido gente que dice así, hermanos. Están esperando, se quedan esperando cambiar, hacer muchos cambios, pero a veces creo que esa es una simple excusa, ¿no? Decimos, no me siento preparado, no me siento preparado. ¿Qué es estar preparado para el bautismo? Estar preparado para el bautismo es creer de todo corazón que Jesucristo es el Señor y creer que Él da el poder para vivir una vida centrada en Él. Es creer que si me coloco en sus manos, Él me va a llevar de victoria en victoria. Pero entonces no, y decidimos mañana, o sea, para después, para las próximas campañas. Y nosotros, hermanos, no sabemos lo que pueda pasar. No sabemos. Hace unos años atrás tuve una campaña evangelística en el Putumayo, en el departamento del Putumayo, en Orito. No sé si alguno de ustedes conoce el Putumayo o conoce esta población de Orito. Tuve una campaña allá en Orito, Putumayo, y estábamos haciendo visitación con un buen hermano querido, hermano John Jairo Molina. Estábamos visitando, él me estaba llevando en su motocicleta y veníamos pasando por un lugar. Y hermanos, veníamos de hacer una visita y pasamos por un lugar y algo extraño pasó. Pues no nos dimos cuenta, pero entramos de un momento a otro, estábamos metidos en un tremendo aguacero y estaba cayendo agua a montón. Y cuando entramos en ese aguacero, el hermano Don Jairo me dice, pastor, entremos aquí, que aquí vive una hermana, y acomodó la moto y nos bajamos rápido, pero ya estábamos encharcados, hermano, porque el agua corría. Y entramos, pero lo extraño es que cuando miramos hacia afuera nos damos cuenta que allí, una cuadra atrás, no estaba lloviendo. No estaba lloviendo. No había una sola gota de agua. Pero entramos allí para escampar y saludamos a la hermana de la iglesia. La hermana salió, nos saludó, estábamos hablando con ella. De pronto yo sentí que había alguien adentro y le dije, hermana, ¿quién hay adentro? Y me dice, mi hijo. Él ha venido estos días y le dije, tráigalo, hermana, para saludarlo. Es de la iglesia. Y me dijo, no. Y entonces el muchacho vino, lo saludé, le hablé, y le hablé del Señor y le dije, ¿por qué tú no te entregas? Tú conoces el Evangelio, conoces el mensaje desde hace mucho tiempo, su madre me había dicho esto. Y hermanos, lo invité a la conferencia, eso era quizás el segundo o tercer día de conferencia, cuarto día de conferencia que estábamos allí, era una campaña de 2 semanas, y el muchacho empezó a ir a las conferencias, todas las noches iba a las conferencias, y yo allí, hermanos, hacía llamados al bautismo todos los días, porque para eso me mandó el Señor, y el Señor me mandó aquí para eso, hermano.
para llamar a los que aún no se han bautizado y ayudarles a tomar una decisión, para que entiendan que el tiempo es corto y que hay peligro en la demora. Y entonces hacía llamados al bautismo y este joven nunca se paraba. Y yo lo visitaba y le decía, y me decía: pastor, yo quiero, pero es que todavía no, me falta un poquitico. Y lo llamaba, hacía llamados, y a veces siento y me daba cuenta que yo solamente estaba esperando que él viniera. Pero el Señor me había colocado ese sentir que él tenía que entregarse al Señor. Y mis queridos, por el día miércoles yo hice un llamado desde el bautisterio, porque había hecho unos bautismos. Hice un llamado del bautisterio y él estuvo allí, estaba allí. Y vinieron otras personas, pero él no se colocaba de pie. Y yo sé que en el fondo él quería entregarse al Señor, porque me lo dijo, me lo manifestaba. Y sufría, pero no tomaba la decisión. Y lo último que me dijo, recuerdo, es: pastor, para la próxima campaña ya yo estaré listo. Y hermanos, terminé ese llamado y él no salió, yo quedé triste. El día jueves, en la noche, también tuve bautismos. Y hice los bautismos y hice un llamado, pero yo cuando estaba predicando, yo siempre que predicaba trataba de ubicarlo a él en la iglesia para mirarlo de vez en cuando y posiblemente a través de la mirada decirle que el Señor lo estaba llamando. Y él no estaba esa noche en la iglesia. Lo busqué durante la predicación, cuando hice el bautismo, cuando hice el llamado, lo busqué. Terminé rápidamente, me cambié porque tenía que ir a celebrar un matrimonio de una pareja que se casaba se bautizaba el siguiente día. Salí, hermanos, llegamos con el hermano que me condujo ese día a la casa de estos hermanos. Estaba sacando la carpeta con el acta matrimonial de ellos para celebrarles el matrimonio. Y de pronto sonó mi celular y era uno de los ancianos de la iglesia y me dijo: pastor, ¿cómo le parece? Y me dijo el nombre del muchacho, que acabaron de matar a este joven. Lo acababan de matar. ¿Cómo así? Él no fue esa noche a la iglesia. Se quedó porque un primo que estaba prestando servicio militar había llegado de licencia. Y el primo lo invitó a jugar billar en el club de Ecopetrol. Y estaban jugando allí billar. Y entró un muchacho con tan solo 16 años con una subametralladora y empezó a disparar, y a él le descargó como 6 tiros en su cuerpo y lo mató de una. Hay muchas personas que no comprenden esto. Dios tiene un plan para tu vida, y cuando nosotros decidimos esperar, no te das cuenta que hay alguien que quiere tu perdición, que hay alguien que se goza en que tú decidas vivir una semana, 2 semanas, un mes o un año más acompañándolo a Él en la tiniebla, porque Él quiere que todos los seres humanos lo acompañen a Él en su castigo. Y entre más gente lo acompañe a Él en su castigo, eso es lo que Él quiere. Porque sabían ustedes, hermanos, que el lago de fuego y azufre y la destrucción final no fueron hechas para los hijos de Dios, ni para los seres humanos. La Escritura dice que el lago de fuego y azufre fue preparado ¿para quién? Satanás y sus ángeles. Para el enemigo, para ellos fue preparado. Pero cuando tú esperas, cuando tú estás en ese pecado y persistes y dices: Señor, yo voy a terminar, pero una semana más, estás jugando en el territorio del enemigo. Y decidimos esperar, y esto trae, hermanos, acomodamiento del corazón, y te acostumbras a decirle al Señor después. Te acostumbras al pecado, y te acostumbras al pecado tanto que a lo último no te parece en gran manera pecaminoso, y nos volvemos indolentes y no experimentamos la voz de Dios, no sentimos la voz de Dios, y nos convertimos en personas fáciles de decirle al Señor: no, Señor, después. Yo quiero ir cerrando esta noche con otra experiencia que tengo. No sé, posiblemente la persona que voy a mencionar me esté viendo a través del internet, y si me está viendo, le reitero el llamado de Dios. Cuando me bauticé en el año 1988, en ese año fui invitado por una pareja de esposos que yo los miraba en la iglesia siempre, y fui a predicar a una iglesia que queda en el sur de Cali. Estaba yo en ese año recién bautizado y prediqué,
un sermón y esta pareja me invitó a almorzar a su casa. Y fuimos a almorzar a su casa, y allí en su casa entonces una comida muy rica, una comida 100% integral. No había nada de carnes en la mesa, pero todo muy bien preparado. Los ojos a uno se le salían, ¿no?, de la hermosura, de la presencia de ese alimento. Y estábamos comiendo, y yo, como siempre los miraba en la iglesia, en las reuniones, le pregunté a ellos, le hice esta pregunta, porque a mí me gustaba saber cuánto tiempo llevaba en la iglesia ellos. Hubo una persona que cuando yo me bauticé me hizo una profecía, me dijo que yo no iba a durar sino 1 año en la iglesia y que ya me vería bailando y bebiendo, me dijo. Entonces, esto me traía como desafío, y yo le preguntaba a la gente generalmente, ¿cuánto tiempo usted lleva bautizado? Y le pregunté a ellos, ¿cuánto tiempo ustedes tienen de bautizados? Y ellos pasaron, hermanos, un trago amargo. Se miraron el uno al otro y dijeron, no, hermano, nosotros no somos bautizados. Y yo me sorprendí. Quítame la música, por favor. Y yo me sorprendí. Y dije, ¿por qué? No, hermano, lo que pasa es que la decisión del bautismo es una decisión muy seria. Es algo muy sagrado y hay que pensarlo bien. Bueno, no entendí eso. Yo no lo entendí porque yo no había terminado ni la fe de Jesús cuando decidí entregarme al Señor Jesús y me bauticé. Conozco personas, hermanos, que se han bautizado yendo la primera vez a la iglesia. Uno de los predicadores de mi equipo de evangelistas de la asociación, el hermano Milton Jaramillo. Si alguna vez quieren tener un laico predicando y sacudiendo esta iglesia, ¿verdad, Juan David? Inviten al hermano Milton Jaramillo, una persona que cuando fue a la iglesia por primera vez iba con 2 armas, y ese día pidió su bautismo y el pastor no lo quiso bautizar, y el pastor no sabía lo que llevaba, y al otro día pidió el bautismo y el pastor tampoco quiso bautizarlo. Al tercer día se acomodó la cintura y le dijo, usted me bautiza porque me bautiza. y se bautizó, y es un laico extraordinario, hermanos, un hombre de Dios. Y entonces, hermanos, yo fui a prestar servicio en el año 90. Pasaron 2 años, nunca los vi que se bautizaran. Llegué a prestar servicio, al poco tiempo me fui a estudiar teología, no los volví a ver. Me gradué en el año 95 y inicié de pastor de ministro abriendo obra en Mocoa, Putumayo. Fui 5 años pastor en Terrón, Colorado. Me trasladaron, vayan contando el tiempo, me trasladaron luego en el año 2001 de pastor al Putumayo como pastor distrital. Allí estuve 2 años. De allí me trasladaron a Buenaventura como pastor distrital y director de la zona en Buenaventura. Allí estuvimos 3 años y el Congreso del año 2004, creo que fue, nos nombró 2006, decidió que fuéramos director de jóvenes y director de ministerios personales de la asociación. Llegamos allí y en el año 2007, 2008 más o menos, fui invitado a predicar a la iglesia de Siloé. Y estaba en la iglesia de Siloé predicando. Y prediqué un sermón, hermanos, y cuando yo estaba predicando el sermón, en el momento más emocionante de ese sermón, yo miro así como suelo mirar a la iglesia, y de pronto vi un rostro conocido, un viejo rostro conocido. Y hermanos, terminé de predicar, pero durante el sermón, en mi mente lo único que estaba era saber si ellos ya se habían bautizado. Y entonces terminé el sermón y salí, hermanos, en el protocolo que siempre hacemos. Allá es más fácil porque uno aquí no sabe por dónde saludarse, por aquí o por acá, ¿no? Pero allá está la puerta en el centro, y entonces me hice allí en la puerta, y yo pendiente que el hermano pasara para saludarle y hacerle la gran pregunta. Y él se dio cuenta de mis intenciones, y entonces él viene la gente saliendo cuando llegó su turno, y se hizo hacia el lado izquierdo para salir por el lado izquierdo, o sea, tratando de que sale mucha gente y uno a veces no alcanza a saludarlo a todos. Pero yo dije, a este hombre no lo dejo pasar sin preguntarle. Y él se venía acercando, y de pronto la sorpresa es más grande cuando veo que venía con su esposa. Y entonces se me hacen los dos, se hace ella detrás de él, y cuando están al frente mío, aquí en toda la línea de la puerta, yo le dije, hermano, yo no le iba a pasar. Y entonces él me miró y yo le vi la cara de angustia. Y como no vino, yo fui
y me pasé. Hermano, qué gusto verlo, le dije, lo saludé a la esposa y a él, y ahora le hago la pregunta. Y le dije, hermano, ¿ya? Agachó su cara, su rostro, y me dijo, pastor, no. Él ya sabía que le preguntaba. No sé cuántos años ustedes calculan que han pasado, pero no se habían bautizado. Hay personas que se acostumbraron tanto a decir al Señor que no, que ya no lo hacen, y se olvidan que todo es una vida. Aunque vayas a la iglesia, aunque cantes, aunque sientas que estás en Dios, te quiero decir, necesitas a Dios y necesitas llenar tu vida de la luz de Cristo Jesús. El Señor te sostiene en su misericordia. El Señor extiende tu misericordia por su gracia y por amor. Despliega las bendiciones que Él despliega a toda la humanidad. Pero necesitas acercar tu vida a Cristo Jesús. Cada vez que dices mañana, recuérdalo, estás decidiendo pasar una noche más con las ranas, una noche más con el enemigo de Dios, una noche más en tinieblas, y estás desperdiciando una noche más de gozo y alegría en la presencia de Dios, una noche más, un día más, toda una vida en la presencia de Dios, recibiendo su gracia, viviendo en sus brazos de amor, porque Dios no solamente quiere que tú te bautices para que vengas a sentarte en una banca, sino que estás desperdiciando los talentos que Dios te dio. El Señor no solamente te necesita para que te bautices, sino que Él necesita que tú te bautices y tengas el testimonio de decir, yo soy un hijo de Dios, para que seas un instrumento en sus manos, para que vayas a tu familia, a tus amigos, a los que no te conocen, y puedas hacer la obra que Dios está esperando que tú hagas. Así que hoy tenemos que decidir nuevamente, mis hermanos. O decidimos apartarnos del pecado, decidimos seguir durmiendo con las ranas, o durmiendo con Cristo Jesús, ¿verdad? Decidimos, hermanos, hoy, mis amigos, usted tiene que decidir. Usted tiene que decidir, y esto está solamente en sus manos. Usted tiene que decidir ser de Cristo Jesús, entregar su vida a Cristo Jesús, para que Cristo Jesús resplandezca en su vida. Porque el que se ha bautizado en Cristo Jesús, de Cristo Jesús está revestido, dice la Biblia. Y usted tiene que salir y terminar esta conferencia revestido de Cristo Jesús, porque los que se bautizan son revestidos de Cristo Jesús, dice Pablo. Y esta noche no me queda más, no puedo hacerlo. Yo sé que hay pocas visitas, y esta noche yo voy a hacer un llamado, hermanos. Ayer 4 hermanos decidieron bautizarse y entregarse al Señor. Mañana vamos a tener unos bautismos en la noche, y el sábado también. Pero posiblemente aquí hay personas que todavía no han aceptado y no han definido su situación con Cristo Jesús. Y yo quiero en esta hora extender esa invitación. Los que ya vinieron anoche aceptando el bautismo, les voy a pedir que esta noche no vengan, porque en esta noche solamente quiero invitar a los que aún no han decidido pasar su vida con Cristo Jesús, a los que no han querido, o mejor han querido estar aún en el mundo de las tinieblas, pero que Jesús ahora está nuevamente, por su misericordia y por su amor, invitándote para que seas un hijo de Dios. Y quiero orar por la persona e invitar aquí la persona o las personas que en esta noche, entendiendo la urgencia del llamado de Dios y que el Señor quiere resplandecer en tu vida, para que te levantes allí donde estás y vengas aquí caminando. Hoy no te voy a decir que levantes la mano, no, te voy a invitar a que te llenes de valor, a que contemples el amor de Cristo Jesús en tu vida. Y si hay una persona que necesite la salvación en Cristo Jesús y que quiera ser salvo en esta noche, si alguno quiere ser salvo en esta noche, que tome su decisión hoy y venga aquí y le diga al Señor: Señor, hoy digo, no más noches en tinieblas, no más noches sin ti. En adelante quiero vivir en tu presencia y en tu gloria, y por eso, Señor, decido bautizarme. Quiero ver a alguna persona que en esta noche haya sentido esa palabra y responda:
colocándose de pie y decidiendo bautizarse, entregando su vida a Cristo Jesús. Juan David, ven y canta, por favor. ¿Estamos listos? Juan David va a cantar, yo voy a orar. Y yo voy a orar mientras él canta, porque en esta noche alguien debe alcanzar la salvación. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Y quién dirá, yo asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? Ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame hoy. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres entregados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador, hombres de valor. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor hasta el día final. Y hoy aquí, asumo ese reto. Me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres entregados, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador, hombres de valor. Necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres entregados, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador, hombres de valor. Necesita de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador, hombres de valor, hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor. Amén.
escuchar este himno, recuerdo lo que dice la Escritura. El reino de Dios se ha acercado y solamente los valientes lo arrebatan. Solamente los valientes lo arrebatan. Saben, hermanos, que se necesita valor, pero el valor viene de Dios. Quiero orar, hermanos, en este momento. Pero yo sé, hermanos, que la palabra de Dios no queda vacía. Y yo sé que hay personas que saben que este llamado se lo hace Dios. Saben que Dios le ha estado llamando en su vida. Saben que Dios ha estado haciendo una obra en su corazón. Y que Dios les extiende un puente de misericordia. Y lo ha estado extendiendo. Ya ha llegado el tiempo de que consideres que no puedes seguir jugando con tu vida y con tu salvación. Que reconozcas que tu vida no está en tus manos, que tu vida está en las manos de Dios. Y que nosotros no sabemos hasta cuándo respiraremos. No sabemos porque nosotros hoy somos y mañana no somos. Que nuestra vida está en las manos de Dios. A veces consideramos con el mañana como que nosotros fuéramos Dios. Y decimos mañana, Señor, pero es que el mañana no es de nosotros. El mañana es de Dios. Lo único que tienes en tus manos hoy es lo que estás viviendo ahora. Ni siquiera el minuto que entra es tuyo. Es de Dios. Lo único que tienes ahora es este momento para decidir en favor de Dios. Y no sé hasta cuándo estarás vacilando entre la perdición, las tinieblas o la vida en Cristo Jesús. Pero hoy hay una nueva oportunidad de glorificar a Cristo Jesús en tu vida y darle tu corazón al Señor. Muchas personas que sufren y que quieren hacerlo, pero sienten que vale la pena más lo que están viviendo en este mundo. Le dan más valor a un trabajo, le dan más valor a un ser humano, a un hombre, le dan más valor a la fama, a la moda, al dinero, al placer mundano, que a Cristo Jesús. Y Jesús vale más que cualquier cosa de esas. Y hoy debes demostrarle al Señor quién es realmente el Rey en tu vida. No sé cuántas visitas nos acompañan en esta noche que no sean bautizadas, o que no hayan tomado la decisión, porque aquí hay personas que ya tomaron su decisión al bautismo. Me llena de mucha alegría la decisión de nuestra hermana. Pase lo que pase, pastor, me voy a bautizar. Si mi esposo no se casa conmigo, ¿qué tiene que decir? Pero ella ya decidió por Cristo Jesús. Eso se llama valor. Eso es creer en Jesús. Y hay muchas personas que dicen que creen, pero cuando el Señor le dice confía, entonces nos detenemos. Y esto lo digo con cariño. Ahora el Señor te dice confía en mí, cree en mí, cree que yo resuelvo los problemas, cree que yo allano el camino, cree que yo te puedo dar el poder para vencer sobre tus debilidades. No consideres, no pienses que si me bautizo mañana voy a caer. No pienses en eso, porque hoy si te entregas al Señor y naces en Él, el Señor te promete que estará contigo y te dará poder para alcanzar la victoria. Ya es el tiempo de terminar. Y en el nombre de Cristo Jesús ahora doy esta nueva invitación. Ven a Cristo Jesús. Decide bautizarte en esta hora. En este momento ven. Y mañana lo haremos. O lo haremos el sábado. Pero toma tu decisión. Dios la bendiga, mi hermana. Ella sigue firme en su decisión. Pero hay alguien que aún no haya tomado esta decisión, que en este momento, colocándose de pie, diga a Jesús: Señor, te entrego mi corazón. ¿Hay alguien que lo quisiera decir? Colocándose de pie, quiera decir, audible aquí ante todos: Señor, te entrego mi corazón y decido entregarme a ti. Dios te bendiga. Dilo: Señor Jesús, te entrego mi corazón, decido entregarme a ti.
Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿No se llenan ustedes de gozo, hermanos? ¿Hay alguien más que lo quiera manifestar de esta forma? Colocándose de pie, ya no batallando más con su vida y con todo este orgullo que los envuelve. Decida en esta hora, decida al Señor: Señor, no más en las tinieblas, quiero que tu luz resplandezca sobre mi vida. ¿Hay alguno más que levantándose le diga al Señor: Señor, te acepto y me entrego a ti? Así públicamente. Colócase de pie donde está. ¿Hay una persona más que haya entendido la palabra de Dios en su vida, que esté escuchando este llamado de Dios en su vida? Porque yo sé que estás escuchando el llamado de Dios. Yo sé que estás escuchando el llamado de Dios. ¿Hay una persona más que quiera glorificar a Cristo en su vida en esta noche? ¿Hay alguien más que aún no haya encontrado el valor para entregarse a Cristo Jesús por muchas circunstancias, pero en esta hora se coloca de pie y le dice: aquí estoy, Señor, te doy mi vida? ¿Hay alguno más? Pues aquí hay más personas que están sintiendo el llamado de Dios, pero aún siguen considerando sus pensamientos. Pero ahora Dios te dice: dame, hijo mío, tu corazón. Quiero ver una persona más. Quiero ver una persona más. Si usted sabe, hermano, de alguien que ha venido luchando ante los llamados de Dios, ayúdele. Y dígale, dele su mano, ayúdelo a levantar. Yo sabía, hermanos, siempre lo sé, que la palabra de Dios no queda vacía. Y aquí tenemos un alma que hace que en el reino de los cielos haya gozo esta noche. Pero alguien más quisiera aumentar el gozo en el reino del cielo, tomando su decisión de entregarse al Señor y bautizarse. ¿Hay otra persona más? ¿Alguien más que quiera glorificar a Cristo Jesús en su vida esta noche? Yo quiero hacer una invitación a los hermanos, pero no dejo de lado la invitación a nuestros amigos que necesitan confirmarse como hijos de Dios por medio del bautismo. Yo les voy a pedir a ustedes un poquito de paciencia, mis hermanos, esta noche. Pero si hay alguien aquí en esta noche que también haya estado sintiendo y que a través de este sermón haya descubierto que ha estado durmiendo en las tinieblas y necesita nacer de nuevo en Cristo Jesús, yo le invito a que también se coloque de pie. Si alguien lo está sintiendo, yo no le estoy diciendo a los hermanos que tengan que volver a bautizarse, pero tenemos que, hermanos, apartarnos del pecado. Si hay pecados apartados, ocultos en tu vida, si hay situaciones oscuras, si hay cosas que toca romper en tu vida, también no te dé temor de quien te mire. Colócate de pie o arrodíllate de donde estás y órale a Dios y confiesa tu situación a Dios y dile que te dé el poder para apartarse. Mal genio, no sé, tantas cosas. Pero nuevamente reitero a los que no son bautizados y que aún no han tomado esa decisión: o si hay alguien aquí que haya sido miembro de esta iglesia y que se haya apartado de Cristo Jesús y de sus caminos, Dios te necesita en sus sendas. También colócate de pie y entrega tu corazón a Cristo Jesús. A los que no son bautizados les invito a que se coloquen de pie. Pastor, por favor, me acompaña. Venga aquí con este joven. Esta invitación a venir aquí adelante es a los que aún no han tomado su decisión. Hermana Rosa, nuestra hermana, está decidida junto con su hijita, con gran deseo de bautizarse, y le dijo a la hermana Rosa. Pero aquí hay personas que posiblemente hace mucho tiempo han venido asistiendo a la iglesia. No sé, yo no les conozco, no conozco su historia. Nuevamente le invito, colócate de pie y ven aquí y decide bautizarte hoy. Tómate de la mano de Jesús en esta hora y dile: Señor, ayúdame a levantarme. Entrégate a Jesús. Y es el momento de orar. Pero Jesús sigue obrando en tu corazón. Y yo voy a orar, hermanos. Yo voy a orar esta noche mucho.
En las mañanas me levanto temprano, allí en la cama porque hace mucho frío para irse a otro lugar. Ya lo intenté y me tocó volverme al cuarto, pero allí oro por ustedes. Pero en la madrugada voy a levantarme más temprano y en la noche voy a orar, especialmente en la madrugada, porque sé que aquí hay personas que necesitan victoria en Cristo Jesús. Vamos a orar. ¿Cómo es tu nombre? John. Dios te bendiga, John, por esa decisión. Ahora te quedas y vamos a orar junto con el pastor por ti. Querido Padre que estás en el cielo, en este momento, Señor, nos rendimos ante ti y te damos gracias, oh Dios, por la obra que has hecho en nuestros corazones. Tu palabra ha llegado a lo profundo de nuestras vidas. Hemos experimentado, Dios, el llamado a apartarnos del pecado, de la negligencia. Muchos han elevado sus corazones a ti en esta hora, Señor. Y conforme a la fe y a la sinceridad de cada corazón, te rogamos que tú respondas, oh Dios. Perdone nuestros pecados, las cosas ocultas de nuestra vida. Danos valor, oh Dios, para vencer y glorificar en nuestras vidas a Cristo Jesús, porque una vida victoriosa en Cristo glorifica su santo nombre. Te damos gracias por los hermanos que han decidido bautizarse. Y te damos gracias por John, que ha venido finalmente, oh Dios. Ha luchado, Padre, pero ha entendido y se ha llenado de valor para levantarse y tomar su decisión por Cristo Jesús. Dale tu bendición. Pero que hay otras personas, Señor, que tú solamente conoces la razón. Tú conoces su corazón. Tú conoces la sinceridad que hay en ellos. Te quiero pedir, Señor, que tu Espíritu siga obrando en sus corazones, que abra sus ojos y su mente tenga claridad, y que puedan comprender que cada día que desperdician sin entregarse a ti es un día que dan, y son pasos que dan en medio de las tinieblas, olvidándose que si se entregan a ti vivirán una verdadera vida espléndida en Cristo Jesús. Te pedimos que nos lleves con tu dirección, tu compañía en nuestros hogares. Y de manera especial también te quiero rogar por los que nos han visto a través de la internet, Dios. Posiblemente haya muchos hermanos de la iglesia que no han podido venir y están viendo la conferencia a través de la internet. Personas que visitan la página y ven la programación. Y aquellos que están allá, oh Padre, que tu Espíritu Santo obre en sus corazones. Y si algunos no conocen este mensaje o no han entregado sus vidas a ti, que tomen esa decisión y que busquen, oh Dios, o nos escriban para que podamos orientarle y que finalmente ellos también donde estén puedan entregar sus vidas a Cristo Jesús. Levántanos con tu bendición en esta hora, que sea la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Vayamos en la paz de Cristo Jesús.